Bueno, muy Bienvenidos a esta videoconferencia abierta que ACP Agroconsultora Plus organiza sobre el tema experiencias en mantenimiento de césped deportivo a cargo de María Marta Bunge. Esta videoconferencia es una ventana, es una hora de conferencia donde ustedes van a poder interactuar en vivo con un especialista de años en este tema. María Marta es tutora del curso a distancia de 7 semanas que se realiza en nuestra plataforma, donde hay foros, hay trabajos prácticos, autoevaluaciones, debates riquísimos sobre este tema. Así que evidentemente una hora de presentación no va a agotar todo lo que ustedes, por supuesto, seguro van a estar demandando, pero trataremos de que así sea. Eh, María Marta, como ustedes pueden ver en nuestra página, es docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en planificación del paisaje, también por la Universidad de Buenos Aires, ha sido tutora de varios cursos a distancia con ACP, es coautora de libros, disertante en muchísimos congresos y eventos relacionados con céspedes, con canchas deportivas. Eh, Ha sido coordinadora de varios proyectos relacionados con este tema e incluso también hizo incursiones en los medios de comunicación, fue conductora de un programa de televisión emitido por Utilísima. En fin, es una persona con muchísima experiencia, una profesional con mucha experiencia en este tema, que es lo que más nos interesa, además del conocimiento científico, que justamente puedan rescatar experiencias prácticas y soluciones de problemas. María Marta, adelante, es un gusto tenerte con nosotros y bienvenidos nuevamente, gracias por conectarse. Hola Miguel, bienvenidos a todos los que están ahí del otro lado de esta videoconferencia. Me siento un poco presionada o intimidada con la lectura que hizo Miguel de mi trayectoria. Vamos a empezar esta videoconferencia entendiendo que la mayoría de los que están mirando esta videoconferencia están haciendo el curso y entonces hay un montón de dudas que van saliendo a lo largo de los foros y que vamos resolviendo tanto con aportes de mí como tutora como de ustedes como integrantes del foro. Así que hay mucho que ya se fue resolviendo. Por eso, y porque en lo que se refiere a canchas deportivas es bastante difícil de obtener información, no de lo académico o lo teórico, sino las cuestiones prácticas, ¿no? Cuando uno está necesitando alguna solución más práctica que se sale de los libros, ahí está más difícil de encontrar quién lo guíe. Así que la idea de esta videoconferencia es justamente abordar esa parte del trabajo, que lo hemos venido abordando en los foros de reflexión, como guiados hacia el espacio de poner esta teoría en la práctica, y esta videoconferencia viene a cerrar o a abonar a ese espacio más práctico. El trabajo técnico es más fácil de conseguir porque hay bibliografía, pero todas otras tareas que se van conjugando para que un técnico sea un buen asesor y que tienen que ver con la experiencia y con la observación y con el poder gestionar algunas cosas, pero también con el poder prever los tiempos. Todo eso conforma, ¿no?, mucho más allá del saber de un libro. En este curso yo hago bastante hincapié en el poder visualizar los problemas antes de que ocurran y así conocer por qué está sucediendo o poder preverlo. La idea de que esta videoconferencia les sirva un poquito mi experiencia para avanzar en áreas que no son tan técnicas y que requieren todo ese conjunto de saberes que se adquieren con la experiencia. Entonces, en la diapositiva siguiente vamos a ver la primera experiencia que quiero contarles, que tiene que ver con el Centro Naval Olivos,
y que fue mi primera experiencia que tuve como asesora de campos deportivos. Las condiciones cuando entré eran que la cancha tenía muy poca cobertura, no tenía técnico a cargo, había un riego instalado pero que no funcionaba, y también había una persona asignada que hacía changas en el club. Un día era albañil, otro día cortaba el pasto, pero no era un experto y nunca se había ocupado de canchas deportivas. Por otro lado, como para mí era la primera experiencia, estaba bastante temerosa de cómo fuera mi desempeño ahí. Las primeras medidas que tomé cuando llegué fueron ir a conocer la cancha y empatizar con el canchero. Me lo busqué como socio de aprendizaje. Pasé un presupuesto de costos, entre los costos esos que eran obligatorios para el club, los que tendrían que ser sí o sí, y aquellos que eran alternativos o que podrían utilizarse mayores o menores dosis en tratamientos preventivos o curativos para bajar los costos. Pero bien distinguido lo que era sí obligatorio y lo que no, porque eso me iba a permitir tener resultados. La otra cosa que hicimos fue revisar el acopio que alguna vez habían tenido. Esa cancha hacía un año que no tenía nada más que corte de pasto cada tanto. Así que hicimos un inventario de lo que iba a tener que comprarse. Casi nada de lo que había servía, muchas porque estaban vencidas y otras porque no tenían etiqueta, o los fertilizantes estaban mojados, así que casi todo eso se desechó y no se utilizó. La cancha esta es una cancha que juega interclubes y que terminó ranqueada de las mejores canchas, lo cual quiere decir que no solo que pude aprender bastante bien, fue una buena maestra para mí. Tenía 3 partidos los sábados y 3 los domingos, una cancha de muchísimo uso. Los primeros partidos de los sábados se jugaban por veteranos. Y esto es para tener en cuenta quiénes son los que juegan, porque en el caso de los veteranos, primero son los que se sienten dueños de la cancha, la que la jugaron más tiempo. Y entonces hay que hacer mucha gestión personal con ellos, pero por otro lado son los que más se resienten en lo que respecta a lesiones. Así que las canchas que están un poco duras o que tienen baja cobertura, les producen rápidamente lesiones, y esto también es algo que uno debe cuidar. No quiere decir que con los chicos no pase, con los chicos también pasa, pero las lesiones se manifiestan cuando se van acumulando, no se manifiestan enseguida. Después tenemos grandes jugadores que resulta que se lesionan muy a menudo y es porque han ido acumulando lesiones de chicos, así que eso también es para dar cuenta. Pero en los casos de los veteranos son los que manifiestan y los que están más encima de la cancha y los que más se quejan. Entonces pasamos a la diapositiva siguiente y vemos que para comenzar hicimos un diagnóstico del estado de la cancha, de las cosas que veíamos, el porcentaje de cobertura, por qué podía ser ese porcentaje de cobertura y qué era lo que ahí se veía. Y también hicimos un diagnóstico de entrenudos del césped. Y todo esto lo fuimos haciendo juntos con el encargado de la cancha, de manera que fuéramos aprendiendo los dos de esto. Y en la medida que él fuera aprendiendo, iba a poder alertarme sobre las cosas que sucedieran en la semana cuando yo no estaba. Esto hay muchos asesores de campo que cuidan o que entienden que el modo de cuidar su trabajo es que el encargado no aprenda algunas cosas de manera de poder seguir siendo necesario. Depende de cada uno. Yo creo que está buenísimo que el encargado aprenda a ver las cosas antes de que sucedan, porque eso es lo que permite un mejor resultado de la cancha y es el armado de un equipo, ¿no? Bueno, en la cancha a la vez hicimos un plan de mantenimiento que tenía que ver con las tareas que se iban a realizar, cuáles de esas tareas iban a ser tercerizadas, para cuáles iban a tener que poner el club los insumos y cuáles insumos iba a tener que poner y qué recursos humanos íbamos a necesitar en cada actividad. Porque para el momento del arenado o para el momento de la fertilización se requería una mano de obra adicional, además del encargado. En la diapositiva siguiente, la número 4, ya vemos que
también hicimos una planificación, vemos la planificación que hicimos mes por mes, para que los directivos del club pudieran ir previendo los costos que iba a tener esa planificación, que tenía una grilla con trabajos y una grilla con costos, los costos que tendrían esos trabajos, para que ellos pudieran ir disponiendo. Lo primero que se hizo fue ajustar el riego. Se estaba regando muy poco la cancha y eso era parte de la razón de que no hubiera cobertura. Cuando el riego no andaba porque en realidad estaban rotas las bombas, así que lo que el club hizo fue cambiar una de las bombas de riego, que no era muy complejo, y se solucionó, y ahí por eso lo fuimos ajustando. Fertilizamos en dosis mensuales y no en dosis quincenales para ver cuál era la reacción que tenía ese césped y cómo iba mejorando. Nosotros vimos ya en el curso que en general cuando uno aplica un fertilizante en un césped que está muy hambreado, lo que se produce es una curva de Gauss muy pronunciada. Entonces eso nos da la idea de que podemos, además de hacer análisis de suelo y de materia vegetal, que a veces es más caro y es más engorroso porque no en todos los lugares lo hacen, esto es como una prueba de campo que puede servir. Si uno aplica un fertilizante y tiene una curva de crecimiento muy alta, bueno, evidentemente ese césped está por lo menos con necesidades nutricionales. También aireamos y pusimos un dressing con arena. Ahí la cancha cambió muy rápidamente. Por un lado, eso me dio a mí cierta solvencia para poder decidir otras cosas. Pero además, entre las cosas que vimos, observamos que la cancha tenía algunos sectores con bajo crecimiento. Pensé que se debía a fungosis, así que los primeros años usamos Amistar como fungicida para poder controlarla. Muchas veces cuando no hay nada de cobertura en las canchas hay que sospechar de algún hongo, porque el césped espontáneo en esta latitud, la Bermuda, crece casi solo, aún con las lluvias de Buenos Aires, y cada uno en su zona tendrá césped, el mejor césped que crece espontáneo. Si ese césped se queda sin cobertura, sin haber tenido un uso excesivo, hay que sospechar de que en ese hongo esté alojado, en ese suelo esté alojado algún hongo. En la experiencia que vemos más adelante podemos confirmar esto y se repetía la situación. Entonces, decía, utilizamos un fungicida en 3 dosis y con eso controlamos bastante bien las manchas que había. En los años sucesivos, como la fungosis se redujo mucho, lo que pudimos hacer es ir controlándola en el lugar donde aparecía y solamente con una laya. Una laya es una herramienta como un tridente de 4 púas verticales, rectas, como si fuera un tenedor recto. Y lo que hacíamos era romper la capa donde se formaba, donde veíamos que ya empezaba a haber un crecimiento desigual, que en general son manchas circulares. Ahí introducíamos la laya y rompíamos la capa que impide el ingreso al suelo de los fertilizantes, el agua, que retiene el agua en la superficie del suelo. Y en 3 o 4 días desaparecía el síntoma. Y en general no se repetía porque no lograba instalarse. Y ese es un buen modo de controlar el hongo y de no usar agrotóxicos. Pero hay que estar muy encima de la cancha, ¿no? Y para eso hay que caminar mucho la cancha y hay que entrenar a quien camina y corta la cancha para que pueda verlo. Para eso al principio yo iba 2 veces por semana y una vez que el encargado de la cancha pudo ir formándose y alertándome de las situaciones y que yo también conocía las canchas y podía prever cuáles eran las problemáticas, pude empezar a ir un poco menos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que otra de las cosas que hacía y que me vino muy bien es ir sistematizando los datos. Siempre presentar, por lo menos yo presento un plan de acción, que en esta diapositiva lo van a ver como enero 2005, así, un color marrón, lo que íbamos a hacer. Después de esta sistematización yo la hice varios años y después me fui poniendo un poco más vaga, por eso tomo la del 2005, que es como la más
armadita que tenía para los fines de esta videoconferencia y que quede mi experiencia más pasada. Vieron que después uno se pone en medio, da cosas por sentado y no tiene un registro de campo tan fuerte. Esta diapositiva está resumida, pero en el caso de que fuera aireación, quién la iba a hacer, cuándo la iba a hacer, si había que cerrar la cancha o no, cuáles eran los insumos que usábamos ese mes y los costos de esos insumos. Y después iba anotando en mi cuaderno de campo lo que íbamos realizando. Y a fin de año presentaba una carpeta con fotos y con estas comparaciones entre lo propuesto, lo realizado y las fotos de antes y después, ¿no? De antes de empezar y después de realizado. Esto, por un lado, me iba permitiendo que yo fuera aprendiendo cuáles eran las decisiones que había tomado, cuáles habían funcionado y cuáles no. Pero por el otro lado, permitía a la dirección del club tener siempre un informe para presentar. Muchas veces la dirección del club desconoce los términos técnicos y cuando tiene que defender los trabajos que se van a realizar o los cierres de cancha, que siempre son muy mal vistos por los jugadores, tiene una herramienta para poder defender el trabajo. Porque en realidad son las autoridades del club las que están generalmente vinculadas con los jugadores. Uno como asesor trabaja con las autoridades y con el canchero, pero no siempre con los jugadores. Pero por otro lado, permite ver cuántas cosas se hacen, porque también es cierto que cobrar los honorarios no es tan fácil. Y puede pasar que hay muchas tareas que van asociadas al ciclo biológico, y cuando uno las hace, cuestan muy caras, pero no se ven inmediatamente, se ven en el tiempo. Entonces, presentar un informe actúa en todos estos costados que a veces es difícil de evaluar o de sostener. En la diapositiva siguiente vemos que otra cosa que fue ayudando mucho para ir sistematizando, ir aprendiendo y ir evaluando el resultado muy a campo, de forma experiencial, es que ir midiendo los tarugos. Cada año en esa cancha se hacía una sola aireación. Hubiese sido necesario más, pero no, como había poco presupuesto, entonces se fueron midiendo los tarugos año a año y se fue haciendo estrictamente lo que considerábamos necesario por esta cuestión del presupuesto. Y tenemos que en el 2007 los tarugos medían 8 centímetros. En el 2008 habían aumentado 1 centímetro más, pero además se observaba mucha arena en el perfil del suelo. Y después lo que observan ahí más grueso en la foto del medio es el rizoma de la bermuda. Y esta cancha, bueno, yo no lo dije antes, pero tenía bermuda y se resembraba con lóleo manual. No se resembraba con el perenne, también por una cuestión de presupuesto. El paneo de las áreas se hacía en enero con otra especie que era Tifue 419, pero después vamos a ir más a fondo con eso. Entonces los tarugos en el 2009 ya medían 14 centímetros y en esos 3 años habíamos hecho aireación con aportación de arena gruesa en la parte central de la cancha, en la franja central entre área y área y arena fina en los laterales. Y también esto había tenido que ver con una estrategia de bajar los costos, porque la arena gruesa era difícil de conseguir y mucho más cara que la otra arena. Entonces logramos ceder esta calidad de arena, nos alcanzaba el presupuesto para poner arena gruesa en los lugares que más se utilizaban y todos los otros espacios de la cancha serían con arena fina. Todos estos son recursos que uno va encontrando en negociaciones que va haciendo con el club en cuestiones de dinero, que siempre es escaso. Aún en las canchas más profesionales siempre es un cuestionamiento el presupuesto y hay que justificar muy bien por qué se elige el material que se elige. Con estos tarugos, ver estos tarugos permitió, por un lado, ver cómo habíamos evolucionado, que si no es difícil de ver y de evaluar, y una estrategia fácil es medirlo con un avirome, que sea siempre el mismo tamaño, con los renglones de un cuaderno. Esas son como herramientas a campo que uno va encontrando. En estos años fuimos fertilizando 4 veces por año, en forma trimestral. También es una fertilización muy escasa, pero es lo que daba el presupuesto, y a veces se hacía una quinta fertilización en el verano.
En enero la cancha se cerraba, no se jugaba, no se cortaba el pasto y solo se regaba. Y el no cortar el césped tiene que ver con bajar el estrés. Hay algunas teorías que dicen que el césped debe seguir cortándose simplemente un poquito más alto para impedir que las malezas se propaguen. Esta estrategia la usamos entre 2008 y 2009. Y la máquina de cortar pasto se levantó y se cortó en enero solamente 2 veces. Y eso permitió que el césped se fuera recuperando. El arenado se hacía una vez cuando se hacía la aireación. Pero también la reparación de heridas se hacía con arena una vez y una vez más al año se agregaban 3 camiones de arena en la cancha. Y esto lo hacía el operario, en la época en que teníamos menos actividad, aprovechaba para ponerlo con carretilla y con pala, porque si no es difícil ingresar un camión con arena y tenía unos costos que eran difíciles de pagar. Entonces también encontrábamos que esto lo íbamos haciendo de a poco y tirando ahí la arena. Como vimos en María Marta, Sí. disculpa que te interrumpa, pero justo viene el caso, hay una consulta de Walter, ¿por qué el agregado de arena gruesa es preferible en el centro de la cancha cuando estamos cortos de presupuesto? Porque la arena gruesa tiene una granulometría que mejora mucho el perfil del suelo. Entonces, lo mejora mucho, mejora los macroporos y los microporos. Entonces, pero como es más cara, entonces en el área que está más estresada, más pisoteada, pusimos la mejor calidad. Y en el resto de las áreas pusimos lo que era de calidad intermedia, que es la arena común, la que se encuentra más fácil y la que es más barata. ¿Está contestado? Bueno, seguimos. Otra consulta, ¿qué criterios Sí. tomaba para saber el volumen de arena a agregar? El volumen de arena es más o menos medio centímetro en toda la superficie de la cancha. Y eso iba eso como máximo, medio centímetro en toda la superficie de la cancha. Y nunca más que eso. Y después de eso, hacia abajo lo que podíamos, más o menos eran 3 camiones de arena, que son 18 metros por año, considerando que cada camión tiene 6 metros. Entre 18 y 24 metros era lo que se iba agregando por año. Años que había más presupuesto y años que había menos, pero más o menos es eso. Como fuimos viendo en los módulos, la arena se pone en su mayoría en la aireación o cuando el césped está en muy activo crecimiento para que la arena penetre rápido y sea rápidamente utilizada y fijada la aireación con el crecimiento y la acción de las raíces. Por otro lado, la aireación que hacíamos en esta cancha no era una aireación profunda, era una aireación superficial de 10 centímetros, y esto tenía que ver con que había algunos árboles cerca y entonces las máquinas las Vertidrain no querían entrar para no romper púas. Eso suele pasar en las canchas. Las canchas que son interclubes y que son muy lindas y que se privilegia el paisaje y eso suelen tener algunas raíces que complican un poco el mantenimiento aun cuando nosotros no las veamos. Entonces en esta la aireación era de 10 centímetros y la napa de este club estaba muy alta, así que había momentos en que el agua muy superficial tardaba mucho en irse. Este club está muy cerquita del río, así que eso también era una complicación, especialmente en el invierno, porque teníamos la resiembra que necesitaba agua, pero también teníamos el agua que no terminaba de irse y la cancha que tenía que ser jugada. Y jugar la cancha húmeda es romperla muchísimo. Así que una de las medidas que pudimos tomar en el segundo año era cerrar la cancha diariamente hasta que el rocío hubiera desaparecido. Y ese era el parámetro que teníamos. Hay alguna gente que le pasa una manguera o una alfombra
para sacar el rocío y no jugar con el césped tan húmedo, nosotros esperábamos a que el sol sacara el rocío y eso nos daba como un indicador de que ya había evaporado algo de humedad. Y eso preservó muchísimo la cancha y la resiembra. Tuvimos mucha mejor calidad de cancha, de carpeta cespitosa, cuando logramos hacer eso. Si no, la cancha quedaba destrozada. Todo esto nos permitió ir mejorando y estas mejoras se veían claramente en la medición de los tarugos, que es un dato importante para tener en cuenta, porque en la medida que las raíces profundizan es que uno está teniendo un buen perfil de suelo. Pasamos de diapositiva y vamos a la segunda experiencia que les quiero contar, y que es la cancha del Círculo de Suboficiales. Bueno, justo no sé por qué se me dio, no tengo nada que ver con las fuerzas ni naval ni suboficiales, pero eran las canchas que me iban llamando. Esta cancha se encuentra en Constituyentes y General Paz, para los que conocen Buenos Aires, y es una cancha que se concesionó en alquiler. Ven ustedes ahí en la pantalla la cancha cuando me contrataron, cuando yo llegué, y las condiciones en que iba a ser usada esa cancha hacía casi imposible hacer un plan de mantenimiento. Con lo cual, para preservar un poco mi trabajo, lo que ofrecí era entregar la cancha con cobertura completa y un plan de trabajo que después iban siguiendo ellos. Hice el acompañamiento los primeros meses y después me retiré. Y me retiré de esa cancha porque era imposible de mantener con cobertura. Porque se jugaban 8 horas diarias con colegios que ya la tenían alquilada como campo de deportes, y además se alquilaba equipos que jugaban semanalmente. Entonces el problema que teníamos, por ejemplo, era que no había horario para regar porque siempre tenía que estar lista para jugar. Se podía regar solamente después de las 10 de la noche, cuando ya no había un canchero para regar. Y los colegios que iban a la mañana, había una enorme dificultad entre las tareas que requería la cancha y los tiempos de juego. Por otro lado, como era una cancha concesionada como negocio, el concesionario temporario quería gastar el mínimo dinero para mantenerla. Pero, por otro lado, cuanto mejor estuviera, la cancha, más posibilidades de alquilarla. Así que había ahí una conjugación muy extrema de recursos y de necesidades que era muy difícil de cumplir con los requisitos. Vamos a la diapositiva siguiente y tenemos que la cancha recién aireada, lo primero que se hizo fue una aireación para ver cómo estaba el suelo y para incorporar arena y preparar de esta manera una cama de siembra que permitiera la penetración del agua, el crecimiento de las plántulas y la germinación de la semilla. Se decidió sembrar porque no había recurso económico para apañar la cancha, así que decidimos sembrar bermuda. En las áreas donde la bermuda no creció bien, se resembró un poquito del Lolium anual, el multiflorum, para permitir sobre todo una estructura de suelo, para que la tierra no estuviera tan pelada. A veces resembrar el Lolium, que es una semilla más o menos barata, se usa para mantener la humedad del suelo y no tener tanta erosión con el suelo pelado sin ninguna cobertura, y lo que hace que el césped se propague menos rápidamente. Entonces, resembrar mantiene la estructura de humedad y una insolación posible para que otras especies germinen. El tarugo que ven ahí, que sacamos al airear, era de 3 centímetros y con muy poca cantidad de raíces. Obviamente esos tarugos son de donde había cobertura de césped, ¿no?, para poder evaluar. Era un suelo tremendamente compactado, muy seco, sin ninguna materia orgánica que pudiera mantener una aireación en ese suelo. Y si vemos la diapositiva siguiente, vemos que después de resembrar empezaron a aparecer algunas plántulas, como ven en la imagen, que crecían bastante bien. Sobre todo donde más rápidamente crecía era en la periferia de los lugares que sí tenían cobertura del césped anterior. Ahí, en los otros lugares, en los lugares medios que estaban más alejados de la cobertura de césped anterior, previa, y que se ve que eran los lugares más castigados, es donde se sembró un poco de Lolium para poder estructurar. Y en la diapositiva siguiente vemos que una de las problemáticas que tuvimos acá es que cuando empezó la emergencia del césped,
de la bermuda, había unas hojitas que tenían las puntas secas y coloración roja. Rápidamente detecté que eso era una fungosis y eso tenía que ver con la experiencia de campo, de poder ir mirando plántula a plántula, porque no debería haber falta de nutrientes, tampoco había falta de agua como para que se secaran esas plantulitas. La cancha estaba regada 2 veces por día, así que llevamos unas plantas afectadas a un técnico de fitopatología que pudiera reconocer mejor que yo el síntoma, y sí, era una fungosis. Pusimos un fungicida, muy rápidamente, y había que actuar rápido para que no detuviera el crecimiento las plantulitas, y aplicamos 3 dosis y se mejoró. El otro problema que tuvimos, que es bastante más habitual de lo que uno piensa, era que tanto el concesionario como el personal que trabajaba nunca habían estado a cargo de una cancha de fútbol. Solamente eran jugadores de cancha de fútbol, jugadores. Entonces la cancha estaba más o menos compuesta. Me encontré con que no habían podido medir el nivel de humedad que tenía y habían entrado con el tractorcito dejando una huella que después fue muy difícil de reparar. Pasamos un rolo, tiramos arena, pero esto ya demora bastante porque en los lugares donde pasó el tractor arrancó plántulas. Así que estas también son cosas que se van midiendo, que tienen que ir aprendiéndose como para poder manejar esas canchas y no tener problemas futuros o problemas adicionales. Hay un momento donde uno cuando camina las canchas, de solo pisarla, evalúa la humedad que tiene y si es posible entrar o no, pero bueno, eso es algo que hay que aprender, no es muy fácil de transmitir ese conocimiento, ese saber. Pasamos a la otra diapositiva y tenemos que cuando la cancha quedó entregada, la problemática que tenía era como muy difícil de solucionar y convinimos con el concesionario que alquilara otra parte del club para poder darle descanso a estas canchas. La idea era que alquilara una tercera cancha y entre las 3 tuviera siempre 2 en uso, de manera que pudiera ir descansando una. De todas maneras, el trabajo de riego era lo más complejo. Pueden ver en la foto cómo se ven los distintos colores, lo que es el césped nuevo y lo que es el anterior, y dónde hay sectores con lolium. Ven que hay un verdecito más claro y está bien manchada la cancha al principio. Después eso se unifica. Al alternar las 3 canchas iba a tener alguna posibilidad de que estuvieran mejor, pero siempre reparando, nunca previniendo, porque en esta ocasión no había modo de prevenir. Y eso también es algo que uno tiene que ver si puede prevenir los problemas que aparecen y que uno ya conoce la cancha y sabe que van a aparecer, uno se adelanta y el daño es mucho menor. El modo de regar en esta cancha hubiera sido instalar un riego automático para regar de noche, pero eso también tenía un costo alto para una cancha que está concesionada por unos pocos años y entonces esa inversión es difícil de recuperar. Como ven y como yo voy diciendo a lo largo de los módulos, hay que combinar lo que uno sabe con el espacio y el uso, el clima, las condiciones edafoclimáticas y el uso que se le da a la cancha con el presupuesto. Siempre, es como el que va a ir regulando lo que se puede y lo que no. En la diapositiva siguiente vemos que, no sé si alguno reconoce la cancha, que estamos llegando al fin de esta videoconferencia y que espero que les haya servido el aprendizaje. Todas estas cosas que se van planteando se pueden prever con la observación. Muchas veces se solucionan con prueba y error, probando distintas cosas. Todas las canchas son distintas, todos los propietarios son distintos, todas las reacciones biológicas son distintas. Y uno puede tener mucha experiencia e ir probando más o menos acertadamente algunas cosas, pero siempre va a haber una cuota de prueba y error. En esta diapositiva van a ver que en la cancha de Racing, y en la cancha auxiliar de Racing, una de las problemáticas que se presentó es la que yo puse en este módulo que estamos transitando, y hubiera sido difícil de prever. Hicieron un corte vertical y una resiembra.
Se hizo el corte vertical para mejorar el contacto de la semilla con el suelo y luego se resembró. Vino una lluvia muy fuerte, lavó la semilla, quedó toda la cancha resembrada en líneas porque las semillas se fueron hacia donde estaban los surcos del corte vertical. Con la aireación puede suceder lo mismo. Alguna vez vi una cancha de rugby resembrada y tenía todos puntitos en la cancha, como matitas, y la semilla se había lavado con la lluvia y se había metido los agujeritos de la aireación, y quedó todo punteado. En ese caso hay que volver a resembrar, con lo cual tenemos doble trabajo, doble costo y la dificultad de que hay lugares que van a quedar sembrados con mucha densidad. En este caso puntual de Racing quedó la cancha a rayas, imposible de jugar, imposible de que la pelota rodara parejo y hubo que hacer la resiembra controlando y fijándose muy bien en los pronósticos. Los pronósticos inciden muchísimo en nuestro trabajo, determinan muchas veces los periodos en los que podemos hacer las distintas tareas en las canchas deportivas. Así que todo eso conjuga una necesidad de hacer experiencia y ir recorriendo y viendo entre lo que sabemos y lo que vamos aprendiendo pisando el suelo. Así que bueno, les deseo mucha suerte como profesionales, espero poder acompañarlos en este trayecto, haber influido en su formación y haber cumplido las expectativas de este curso. Siempre María hasta Marta, luego. hay una consulta Sí. de Adriana Araujo. ¿El Sí. Lolium crece en meses de verano? Sí, el Lolium crece en meses de verano. Lo que no hace es permanecer, pero crece, si tiene agua, germina y crece. Después no prospera, pero como lo que yo necesito es que establezca un sistema radicular para que conserve la estructura del suelo y evite la erosión, aunque después no prospere, a mí me sirve, porque ya cuando el otro césped se instala, si el Lolium desaparece me da lo mismo, porque lo único que quise es estructurar el suelo y mantener una humedad en el primer centímetro un poco más estable. Por eso se usa el Lolium manual, porque después es una semilla que se va a perder, pero que tiene la función de estructurante. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Bueno, en lo que esperamos, si hay alguna otra consulta en el chat, les recuerdo a quienes no están participando en el curso que la próxima edición del curso a distancia sobre el manejo del césped deportivo ya está con las inscripciones abiertas en la web de ACP, agroconsultoraplus.com. Son 7 semanas de entrenamiento intensivo, debates, información, materiales, autoevaluaciones, trabajos prácticos, devoluciones de parte de la tutora, María Marta. Así que los invitamos a que puedan revisar. Hay otra consulta, María Marta, de Adriana. ¿Los tarugos se sacan con sacabocado y y termina, o durante la aireación con púas huecas? Hay mucha gente que tiene un sacabocado y lo va midiendo periódicamente. Nosotros no teníamos sacabocado y entonces en el momento de la aireación lo que hacíamos era levantar algunas muestras al azar y medirlas. Y levantábamos al azar en los por sectores, ¿no? En el área media, en el área de penal, en el lateral, en los laterales del área chica, los lugares que sabíamos que eran más castigados, en el caso del fútbol, en el caso del golf sí hay que tener un sacabocado porque las mediciones son mucho más concretas y porque permite anticiparse a la fungosis. Y en el caso del hockey, por ahí también hay que tener sacabocado porque los céspedes están cortados mucho más bajitos y más estresados. En el caso del fútbol, del polo y del rugby se puede medir en el momento de hacer la aireación con una púa hueca. ¿Alguna otra?
Bueno, muchísimas gracias, ¿no? María Marta, por esta excelente videoconferencia e interesante también a nivel tecnológico. Ha sido un buen trabajo en equipo. Eh, a través de tu conexión, a través de tu presentación, a través de la mía y a través de la más importante, la de los participantes que nos han acompañado en esta tarde-noche. Muchas gracias y quienes están participando en el curso actual, les recordamos que esta videoconferencia queda grabada y que en las próximas horas se va a enviar el link para que le den un repaso y hagan las últimas consultas en el foro de la semana de repaso. Muchísimas gracias y nos seguimos escuchando. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego a todos.